Saludos a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de este espacio Casos de Éxito Sorprendentes con Método Integra. Hoy es un día muy especial porque tenemos como invitado nada más y nada menos que a Ricardo Iris, creador de Método Integra, incansable investigador y me atrevo a decir que un gran innovador al que le gusta hacer las cosas sencillas y prácticas, y eso lo ha llevado a esta maravillosa metodología que es Método Integra, que tiene como misión elevar el nivel de conciencia del mundo a través de ayudar a las personas a ser felices y alcanzar su máximo potencial, y que es la misión también de todas las personas que se han ido certificando y que eligen pues dedicarse a esta misma misión. Mi nombre es Carmen Cecilia Márquez Hinojosa, soy también facilitadora de Método Integra, certificada como experta en el subconsciente y en el mundo energético, y también pues es parte de mi misión de vida. Esta misma misión, pienso que transformarse es posible, y mi opinión personal es que transformarse no es dejar de ser lo que uno es, sino al contrario, volver a nuestra esencia, que es la luz y el amor. Este programa, Casos de Éxito, nació de un regalo pues para todos aquellos que me vienen siguiendo en el programa, tanto sean facilitadores o no, o sean personas que les guste el Método Integra y quieran probar. Por allí lo pueden ver en mis publicaciones que están fijadas en el feed. Y bueno, una forma de celebrar pues ha sido invitar a Ricardo Iris a mi programa. Ya al sol de hoy pues con todos los invitados que hemos tenido de diferentes países, superar duelos de pérdida, temas de todo tipo de temas, incluso hasta aplicación de Método Integra para animales. Es decir, hemos ido tocando a partir de casos específicos cómo se aplica la metodología a cualquier situación, y eso pues ha sido verdaderamente muy interesante desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista de lo que es la curiosidad de saber cómo se aplica, cómo uno lo puede llevar al día a día. Y bueno, he recibido mensajes de personas que se habían formado en Método Integra hace mucho tiempo y que han conseguido en este espacio una inspiración para retomar, y se han metido ahora como a seguirse formando. He recibido pues invitados que nunca antes habían hecho un live, y entonces ha sido su primera vez. Ha sido también un proceso de acompañar en esas primeras veces con la parte tecnológica. Incluso en dos casos han tenido que abrir una cuenta de Instagram para participar. Así que este espacio pues no solamente ha sido un espacio de difusión, sino ha sido un espacio de inspiración, ha sido un espacio de aprendizaje, y también pues de mi parte es un espacio de agradecimiento a lo maravilloso que es Método Integra, que lo aplico en mí y sigo cada día transformándome, conociéndome y creciendo como persona. Siento que no he acabado aún mi transformación y estoy contenta de seguir en este camino y de acompañar también a otras personas. Bueno, sin más preámbulos, le voy a invitar a pasar a nuestro invitado, que ya veo que se ha unido por allí, a Ricardo Iris. Saludos a Scioli, Ricardo de los Santos, Margarita Pilar, María Elvira. Bueno, todo lo que se han ido conectando. Giselle, gracias por estar por ahí apoyando. Y ya voy a invitar a nuestro invitado. Vale. Ya te envié. Ahora sí. Hola, hola, bienvenido. Muy buenas. Qué bien de estar por aquí, en esta Qué bueno. celebración. Claro. Gracias, gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación y venir a compartir en este espacio. Pues, ¿qué es eso? Una celebración. Más de 50 programas. Exacto. Mira qué bien. ¿Quién te lo iba a decir cuando empezaste con el primero, verdad? No, no me imaginaba. No pensaba, no sabía dónde iba a llegar, ni los alcances que podía llegar a tener. De verdad que ha sido muy bonita la experiencia. Así Y es. tantísimos casos, tantísimas experiencias que has tenido, tantos testimonios. La verdad es que es precioso verlo desde esa perspectiva. Sí, es muy bonito. Me gusta, me ha gustado mucho. Primero he conocido muchos facilitadores, he conocido muchas personas. Algunos puede decirse que ya somos amigos, otras personas que, digamos que conocer cómo, wow, cómo aplican Método Integra y cómo, de verdad que es maravilloso. De verdad que ha sido muy bonito. En estos días, los últimos dos, tres, cuatro programas, por cierto,
una de las personas hablaba de que estaba, Fina, que la conoces, ella también lo aplica en el colegio, ella es maestra de escuela, entonces uno se va viendo con cada caso cómo lo Ujú. llevan a su día a día, y eso a mí me parece hermoso, maravilloso, porque no es nada más como que de repente el acercamiento que puede tener uno personalmente aplicándolo con clientes, sino cómo cada uno lo lleva a su ámbito de trabajo, a su ámbito de vida. Claro, es que lo bueno es que el potencial que tenemos, el potencial que tiene Método Integra es enorme. Entonces, cuando uno empieza a ver cómo pues, aplicarlo en su entorno, ¿no? En las personas que tiene más alrededor, es cuando realmente se abren muchísimas más oportunidades y posibilidades de las que de entrada a cualquiera se le podían ocurrir, ¿no? Lógicamente, y yo soy el primero que me veo sorprendido cada vez con los múltiples testimonios que me van llegando por parte de todos, porque Sí. es precioso cuando pues hacen esas adaptaciones, esos ajustes, cuando realmente se ve pues esa aplicación del método Integra en distintos tipos de situaciones en las que, pues bueno, si no forman parte de tu realidad, es difícil que llegues siquiera a pensar en ello. Pero cuando realmente formas parte de esa realidad y lo empiezas a aplicar, empiezas a ver esos cambios, esos resultados, esos efectos que son maravillosos, ¿no? Y que permiten multiplicar el trabajo que cualquiera pueda estar haciendo en cualquier ámbito. Sí, 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 de hecho hay uno que me sorprendió mucho, o sea, yo lo digo de verdad con sorpresa porque me gusta maravillarme de las cosas y creo que eso es algo bonito de la vida. Hay una facilitadora que es economista de carrera y ella lo está buscando aplicar como en grupos, en comunidades, y yo veo eso y realmente me sorprende, digo, wow, y lo veo también desde el punto de vista de, como digo, de crecimiento bueno, más adelante cómo aplicarlo yo también, pues en otras cosas más allá de lo que ya vengo haciendo, ¿no? Si el tiempo da para eso, porque bueno, Claro. pero sí, es que es Pues maravilloso. Bueno, cuéntame tú que has venido ahorita de las mentorías presenciales en México, en Barcelona y en Medellín. ¿Qué tal fue esa experiencia por allá? Pues genial, la verdad es que hacía ya 2 años que no hacíamos eventos presenciales y ya nos tocaba volver a tener ese contacto en persona pues con muchos de vosotros que estáis aquí precisamente, ¿no? Que realmente sois los que formáis parte de la familia Integra y que pues esa conexión personal forma parte de la energía que tenemos que tener en nuestro día a día, ¿no? Y bueno, y empezamos en Barcelona con esa mentoría presencial que hicimos, pues, que era una mentoría nueva, una mentoría especial para hacer pues, en estos eventos presenciales. Y estuvo precioso, estuvo muy bien. Además, lo hicimos en un sitio emblemático, allí en Paseo de Gracia, justo delante de la Pedrera. Y bueno, nos tratamos como nos merecimos, ¿no? Como nos merecemos todos nosotros. Y ya después nos Sí. fuimos para México. En México y en Medellín hicimos también la mentoría, pero además hicimos eventos pues más multitudinarios para ayudar a mucha gente a superar fobias, a superar duelos, a superar dolores. Bueno, el mundo está tan necesitado que al final pues hay que llegar por muchos caminos distintos, ¿no? No solamente a través de las sesiones que podamos hacer o de los cursos, talleres, certificaciones y mentorías que hagamos, sino también a través de otro tipo de acciones que nos permitan ayudar a más personas. A cuantas más personas, mejor, ¿no? Al final estamos aquí precisamente para cambiar el mundo y ese cambiar el mundo pasa por ayudar a las personas a que se transformen interiormente, a que suelten ese dolor que tienen dentro y que, pues lógicamente, conecten con su mejor versión. Y en eso estamos, ¿no? Ayudando a cambiar el mundo a todos los que podamos o todos los que quieran acercarse a nosotros para que les ayudemos. Claro que sí, muy bonito y de verdad que es maravilloso. Y sí, por ahí tuve algunos clientes que me dijeron que fueron, aprovecharon para ir a esos eventos que se abrieron en ese momento, en ese espacio. Y bueno, fue bien bonito saber eso de esa experiencia. Bueno, pero yo también algún día acercarme por allí, alguna Bueno, experiencia y si no, presencial. tendré que venir yo a Venezuela también, claro que sí. Espero que sí, espero que sí. Yo sé que sí va a pasar en algún momento, alguna de las dos o las dos. Bueno, y en Exacto, esas todo será. mentorías, claro que sí. En esas mentorías me imagino que aplicaste esto último que anda por ahí.
resonando mucho, que es el tema de los códigos y de la aplicación en masa del trauma y eso. Y bueno, yo tengo mucha curiosidad con eso de los códigos, así como yo sé que mucha gente te pregunta qué viene por ahí con los códigos, ¿qué nos puedes contar? Yo sé que es algo que está todavía, no está todavía como para enseñar, pero bueno. Pues sí, todos los que me conocéis sabéis que soy bastante inquieto y que no estoy nunca parado, ¿no? Nunca me quedo en el mismo lugar, sino que siempre busco pues avanzar, mejorar las cosas y ir pues, aportando un plus adicional en todo aquello que hacemos. Y en lo último que estoy trabajando, pues ya lo sabéis, es en varias cosas. Por un lado está pues todo el trabajo que hago de liberación de memorias pues con grupos de personas, que lo hago en los eventos, que también lo he hecho en las mentorías, el trabajar distintas memorias a la vez y ya luego, pues lo último son estos códigos que comentas, que algunos los he compartido a través de redes sociales, pero que por supuesto en las mentorías también. Piensa que estas mentorías que hemos hecho presenciales, hemos trabajado muchísimo. Los que han estado presentes te lo pueden decir. El contenido que había era enorme, enorme, enorme desde el primer minuto hasta el último. Y, y si no hubiera sido por el hecho de tener estos códigos y de hacer las transformaciones del modo en el que las hacíamos, ¿no? Que realmente era yo quien estaba haciendo la liberación de las memorias para todos, no hubiéramos podido hacer todo el contenido que teníamos a nivel de reflexión, a nivel de enfoque, a nivel de alineamiento pues para desempolvar el potencial, que es lo que estábamos haciendo en estas mentorías, ¿no? Porque eran mentorías en las que pues cerrábamos ciclos, por un lado, por otro lado nos conectábamos con el momento presente, pero no de cualquier manera, sino con un nivel de conciencia elevado y conectando con unos valores que fueran sostenibles a lo largo del tiempo, lo cual es un trabajo importante de reflexión, de enfoque, de alineamiento interior. Y después nos enfocábamos en el futuro. Y ese futuro, pues para poder construir la realidad que queremos alineada con nuestro propósito, con nuestra misión, con nuestro proyecto de vida y estableciendo un plan de acción que nos permita lograrlo, ¿no? Pues bueno, todo ese trabajo, que como digo, pues había muchísimos, muchísimos ejercicios a realizar durante el curso, además de las transformaciones, pues era imposible si no tuviéramos unas herramientas un poquito más eficientes que las que veníamos utilizando hasta ahora en los cursos. Hubiéramos necesitado posiblemente otro día más de haberlo Claro. hecho de otra forma distinta. Entonces, los códigos están por llegar, llegarán pronto, después del verano de Europa, pues quizá para octubre lo compartiré con los facilitadores que sois expertos y que los facilitadores activos. Y bueno, por lo menos lo pondré a disposición y que aquellos que deseen utilizarlo, que puedan utilizarlo. Ya os explicaré, evidentemente, llegado el momento, qué es lo que hay detrás, en qué consiste y cómo debe utilizarse. Pero ya avanzo que es algo que hace mucho más eficiente nuestro trabajo, especialmente y tal como están enfocados los códigos en estos momentos, para lo que son las revisiones de los protocolos. Los protocolos Sí, los vamos a seguir haciendo igual, es decir, que pues tendremos que identificar y liberar todas las memorias que tenemos ahí y grabar todas las creencias que sean necesarias, pero todo lo que son las sesiones de revisión, todas las revisiones, el acompañamiento posterior, cambia totalmente el enfoque con los códigos, con lo cual nos ahorra muchísimo trabajo y nos hace que seamos mucho más eficientes. Los resultados van a ser mucho mayores porque, bueno, cuando a un cliente o a un consultante le decíamos que tenía que regrabar las creencias, por ejemplo, pues a veces se le hacía pesado, ¿no? Y a veces no lo hacían. Bueno, pues con los códigos, por ejemplo, la regrabación de creencias estará incluida en el código. Igual que la identificación y liberación de determinadas memorias que se puedan activar por el camino. Así que nos va a ahorrar mucho trabajo. Yo, sinceramente, desde que utilizo los códigos y los vengo utilizando ya desde hace bastantes meses, porque, pues lógicamente, antes de enseñarlo y de compartirlo, tiene que estar perfectamente probado y experimentado todo, ¿no? Con lo cual, lo vengo utilizando, pues mínimo, desde... Pues ya debe hacer casi un año que las estoy utilizando. Pues bien, en todo este tiempo, desde entonces, la verdad es que no he tenido prácticamente que revisar ninguna sesión. Al final, si reviso, todo está en orden.
Y si hay algo que no, es porque pues, hay que abordar un objetivo un poquito más amplio o alguna cosa adicional, pero respecto a los objetivos, tal como están trabajados, ya se ha acabado el tema de la revisión. Mm. Eso es maravilloso y era una de las cosas que yo me suponía, eso, ¿no? Que cuál es el avance más allá de todo el código en el tema de las revisiones y aparte de lo que tú comentas también, por ejemplo, casos de clientes que no sean comunicativos y no vayan a decirte, mira, siento algo tal, entonces si uno le comunica y uno tiene eso, obviamente no puede saber para poder hacer la revisión, ¿no? Pero Claro. también me parece, a ti, Miguel. No, no, dime, que también te parece. Sí, a mí me parece que desde el punto de vista del cliente me parece tremendo porque es coherente con este tema del empoderamiento, porque ya la persona no necesita recurrir como en esa relación como de dependencia de mira, revísame, mira que me siento mal, mira que, sino que la persona al aplicar el código por sí misma se está independizando, está ejerciendo su poder personal en volver a conectar y elegir conectar con esa programación. Claro, es que la cuestión importante que tenemos que perseguir siempre es el empoderamiento de las personas a las que ayudamos, no el hacerlos dependientes. Si Ujú. nosotros los obligamos, que en cierto modo hoy por hoy todavía pues nos está pasando en muchos casos, y es lo habitual en todas las técnicas, ¿vale? O en todas las herramientas que hay por ahí dentro del mundo del desarrollo personal, si les obligamos a que tengan que acudir a nosotros para ayudarles a pues, reenfocarse en caso de que aparezca alguna memoria nueva o cualquier cosa, pues no los estamos ayudando en realidad. Es decir, les ayudamos, por supuesto, mucho, pero no los estamos empoderando todo lo que podríamos y deberíamos empoderar. Y al final es una cuestión de que tenemos que empoderar a la gente, tenemos que hacer a la gente independiente, que no nos necesite. Tenemos que ayudarlos a que realmente puedan ir por la vida sin tener que estar buscando la solución fuera de nadie, fuera de ellos, vamos. Que la solución no está, no la tenemos nosotros, la tienen ellos, ¿no? Entonces lo que los códigos de algún modo empiezan a dar herramientas ya a las personas sin que tengan que estudiar, sin que tengan que aprender método Integra, ¿no? Pero ya empiezan a tener una herramienta para ellos mismos poder utilizar cuando es necesario, después de haber hecho una sesión y para pues, volver a alinear su subconsciente en esa dirección en caso de ser necesario. Y es que si no, caemos en lo de siempre, ¿no? En el victimismo, en el que están fuera los problemas, es decir, los problemas míos están causados por las cosas de fuera, no soy el responsable de mi vida y tampoco soy el responsable de mi salvación, sino que alguien me tiene que salvar, ¿no? Pues no, no, tenemos que hacernos responsables de nuestra vida, ¿no? Eh, una cosa es la culpa y otra cosa es la responsabilidad. Entonces, nosotros llegamos a donde llegamos por las circunstancias que se dan, con independencia de que haya no culpables. Es decir, no hay culpables, son las circunstancias las que nos han llevado a donde estamos, ¿no? Pero después, si nosotros nos mantenemos en ese estado, es porque nosotros lo elegimos y porque no estamos haciendo uso de la responsabilidad que tenemos de cambiar nuestra realidad cuando nosotros lo decidimos y lo elegimos. Entonces, tenemos que hacernos responsables de nuestra vida, de nuestros cambios a nivel interior y de nuestros resultados a nivel exterior. Entonces, los códigos es un primer paso y muy importante para ayudar a las personas a que se hagan responsables de su vida, a que realmente tomen el toro por los cuernos y empiecen a conducir su vida por donde ellos quieren. Sí, está genial realmente, es un avance en lo que es la rapidez, la efectividad y también veo que el que se mantenga constante la transformación, ¿no? Y no de pronto como ese tema de me hice un shoot de autoestima y después ¡pish! Va abajo, ¿no? Sino que haya una constancia en esa transformación y creo que ahí pasa también por algo muy importante que es la elección, ¿no? Elegir mantenerse en la programación de cada quien. Sí, es muy importante, es fundamental, porque es la coherencia que permite al subconsciente realmente mantenerse alineado en esa dirección. Cuando no hay coherencia en nosotros, nos desalineamos. Es decir, cuando no hay coherencia, ¿qué ocurre? Que nuestro subconsciente se programa en base a esa incoherencia. Por ejemplo, ¿no? Tú te haces una transformación, como dices, para tener autoestima. Y estás ahí, te has hecho pues, esos cambios, te has liberado de esas memorias, has grabado las creencias que te permiten vivir con autoestima, pero tú sigues, por ejemplo, diciendo cada vez que te equivocas en algo, y todos nos vamos a equivocar durante toda nuestra vida,
no nos engañemos, venimos aquí precisamente para eso, pues cada vez que te equivocas dices, uy, es que soy torpe, ¿no? O es que no valgo para nada, o es que siempre me equivoco. Simplemente el hecho de decir eso, ya sea mentalmente o ya sea de cara al exterior, tu subconsciente se programa con eso, porque algo que haces de forma repetida lo está utilizando como base para la programación que introduce. Entonces tenemos que encontrar esa coherencia total con la programación que nos ponemos. Y eso pasa por hacernos conscientes de nuestra realidad interior y exterior, hacernos conscientes de nuestro diálogo, ¿no? Hacernos conscientes de lo que hacemos y de cómo nos comportamos, porque a través de esa conciencia es cuando le podemos decir a nuestro subconsciente, hey, que la programación que te he dado, que a donde estoy apuntando es a otra dirección, no es ahí. Con lo cual, cancela este comportamiento, ¿no? Es decir, deja de hacerlo. En el momento en el que buscamos esa coherencia y simplemente le damos un recordatorio al subconsciente, lo normal es que ya se alinee. Y si necesita algo más, ¿no? Si necesita realmente liberar alguna memoria, porque por el camino, pues obviamente estamos viviendo experiencias, cada experiencia se convierte en fuente, en base para nuestra propia programación y, lógicamente, podemos generar nuevas memorias con cada experiencia que vivimos, con lo cual no es algo lineal, no es que te programes para estar de una determinada manera y ya toda tu vida vas a estar exactamente así. No, esa programación va a ir interactuando con las nuevas experiencias que vivimos y, lógicamente, vamos a ir interiorizando pues nuevas programaciones o pequeños giros o cambios en las programaciones que tenemos. Entonces, si nosotros nos hacemos conscientes y elegimos conscientemente asumir esa responsabilidad de pues estar, por un lado, buscando la coherencia, diciéndole al subconsciente, hey, alinéate, ¿no? Piensa o actúa de acorde con la programación que te he dado, no con otra programación que ya puedas tener por ahí previa, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, si tienes el código que en cada sesión que hayas realizado, pues puedes utilizar y que te permite, simplemente repitiendo ese código unas cuantas veces, alinear tu subconsciente de nuevo en esa dirección, liberando las memorias que sean y grabando las creencias, pues lógicamente eso te permite mantener la coherencia de una forma pues mucho más fuerte, mucho más sólida, pero sin olvidarnos que el control consciente tiene que estar. Es decir, que el hacernos consciente de nuestra realidad y de nuestra vida tiene que existir. Porque si no, no usaremos el código y tampoco le diremos a nuestro subconsciente cuando está haciendo algo que está desalineado con lo que hemos programado, no le diremos, hey, que ese no es el camino, que el camino es otro, ¿no? Así que debemos hacernos responsables y ser muy conscientes de nuestra realidad. Sí, es que eso me viene cuando hablas de eso del camino y hacer esa elección, me viene el ejemplo de la autopista y la carretera vieja, la carretera vieja con baches, que es la vieja programación, y la autopista que construimos con la nueva programación, y el momento en que hay que hacer ese clic, ¿no? Yo he notado mucho lo he notado en mí y lo he notado también en clientes que es un momento decisivo, ¿no? En que uno elige, bueno, voy a hacer ejercicio todos los días, ¿lo hago o me quedo aquí, qué sé yo? Me paro y lo hago o lo dejo para después y después no se hace. O sea, es un momento de decisión, un clic que hay que hacer para poder, y eso es una cosa individual y muy propia, ¿no? Que bueno, creo yo que ese es el libre albedrío, ¿no? Porque nosotros podemos ayudar a la persona a hacer el protocolo, hacer todos los procesos, darle el código, todo, las recomendaciones, pero es esa parte de decisión propia de elegir realmente cambiar, ¿no? Realmente ese camino. Claro, y nosotros todos nosotros estamos en nuestro día a día eligiendo. Estamos de forma consciente o inconsciente eligiendo continuamente nuestro camino, nuestra realidad, la vida que construimos. Así que es muy importante que seamos conscientes de que lo hacemos, ¿no? Porque al final muchas personas piensan que simplemente por el hecho de no elegir, es decir, que tienen ahí una decisión delante y pues van dejando que pase el tiempo y no deciden, piensan que de esa manera no están haciéndose responsables. Pero por supuesto que son responsables, ¿no? Es decir, la no elección es una elección. El dejar a través de una no elección que sean los demás quienes decidan por ti es una elección. Es decir, estás dejando que sean los demás quienes decidan. El hecho que dejes, porque dejas pasar el tiempo, no decides nada y al final son las circunstancias, caduca la oferta que tenías o lo que sea, tú has elegido dejar pasar el tiempo, tú has elegido que las circunstancias pues no te permitan después tener la capacidad de decidir. Entonces, la decisión siempre es nuestra, siempre, ya sea de una forma, ya sea de otra, siempre decidimos. Con lo cual,
tenemos que hacernos conscientes de eso y tenemos, lógicamente, que actuar en consecuencia con la persona que queremos ser. Es decir, que si realmente tú quieres vivir de una determinada manera y ser una persona que tiene pues, una forma de entender, de ver la vida, de relacionarse, de avanzar por el camino, pues de un determinado modo, pues lógicamente tienes que hacer las cosas que te lleven a actuar y a vivir de esa manera. Porque si no, Claro. pues las circunstancias van a llevarte por donde sea, ¿no? Es decir, el viento te va a ir soplando y te va a empujar en una dirección o en otra, y no vas a ser tú quien realmente conscientemente estés eligiendo tu vida. Muchas veces, de hecho, en la mentoría esta, una de las cosas que trabajábamos era, pues eso, el plan de acción, ¿no? El propósito, la misión, el proyecto de vida, el plan de acción. Y pues una de las muchas preguntas que hacía es, venga, a ver, ¿podemos vivir sin plan de acción? Y no, la gente muchas veces se quedaba pensando, pues claro que podemos vivir sin plan de acción. Sobre todo cuando no tenemos claro qué es lo que queremos construir en nuestra vida, no tenemos plan de acción, no establecemos los pasos que vamos a dar y al final pues nos convertimos en marioneta, ¿no? Son los demás los que están decidiendo por nosotros la vida que nosotros construimos. Entonces tenemos que tener claro cuál es nuestro proyecto de vida, cuál es la vida que realmente queremos construir y establecer un plan de acción para hacerlo, porque si no, pues nunca vamos a vivir acorde con la vida que nos gustaría vivir. Claro, porque se quedan en el aire las ideas y no se concretan en acciones. Claro. Eso Sí, sí. pasa mucho, a la gente se le Y cuesta. nos quedamos en el me gustaría, ¿vale? Y perdona, el me gustaría es una utopía, ¿no? Si no hay acción, es igual que las ideas son gratis. El otro día, de hecho, creo que se acaba un reel con esto. Las ideas son gratis. Todos tenemos muchísimas ideas y muchas de ellas, o la gran mayoría, las dejamos pasar y no hacemos nada con ellas. Y otras, pues a lo mejor se las contamos a otras personas y son ellos los que hacen cosas con esas ideas. Pero la idea no vale nada. Lo que vale es llevarla a cabo. Si tú tienes Claro, una idea que es maravillosa, fantástica, pero no la ejecutas, no sirve de nada. El valor es cero. La acción es la que realmente va a convertir esa idea en algo exponencial, en algo que realmente pueda ser muy grande. Pero, y claro, y después viene gente que se enfada y se molesta porque otros les copian las ideas. Pues haberla llevado a cabo. Es decir, hostia, así no, es. no, la idea es gratis, ¿no? Y esto yo lo aprendí de muy pequeño, ¿no? Es decir, cuando tienes ideas, genial, si las quieres contar, cuéntalas, si no quieres contarlas, no las cuentes, pero lo más importante, las cuentes o no las cuentes, es que pues lleves a cabo un plan de acción para convertir esa idea en una realidad. Si no, ¿qué más da? Claro, se pierde en el aire. Mira, te quería Sí, preguntar sí. algo. ¿Sabes que Método Integra tiene, así de modo general, ha ido como arrasando con ciertos mitos dentro de todo este tema de la transformación interior, ¿no? Uno de ellos, que lo hemos como hablado implícitamente aquí, es que la transformación no tiene por qué ser demorada, ¿no? Mucha gente llega y dice, no, es que hay que hacer un proceso y una cosa, y muchas veces, pues con Método Integra no es así. En la mayoría de los casos es rápido. Está el tema de que hay que sufrir para transformarse, ese es otro de los mitos, y de que hay que ser consciente del pasado para sanar, es otro de los mitos porque la técnica no va a buscar el pasado, a ir a recabar, a socavar en los recuerdos y eso, ¿no? Esos son tres mitos que, muy claros. Sí. ¿Agregarías algún otro? Estos son los más importantes. El que es fácil, que es rápido y que no requiere sufrir, ¿no? Y sobre todo por esto, y son mitos porque en realidad la mayoría de las técnicas, y sobre todo pues, las técnicas tradicionales, siguen ese tipo de camino. Y por la vida se puede ir rápido, se puede ir despacio, ¿no? Puedes tener caminos de baches, como decías, o autopistas de 8 carriles. Lógicamente, la velocidad a la que vas a circular va a ser totalmente distinta, ¿no? Y también puedes ir en un automóvil que te permita ir a 300 por hora o puedes ir en uno que no puedas avanzar a más de 10 kilómetros hora. Todo depende de con qué te estés moviendo y del camino que estés recorriendo para poder llevar a cabo ese recorrido de una manera o de otra, ¿no? Con mayor o con menor velocidad y con mayor o con menor facilidad. Y esto nos pasa exactamente igual con la mente. Y como bien dices, estamos rompiendo muchos mitos, muchas. De hecho, yo los lunes, cuando tengo los encuentros en directo, pues uno de los objetivos que tengo con estos encuentros, que ya llevamos, pues no sé si 26 encuentros
en los que ayudo a las personas pues a liberarse de fobias, a deshacerse de duelos y, sinceramente, yo creo que en cada una de esos encuentros estoy ayudando entre 6 y 8 o 9 personas, dependiendo del Wow. día. Y, claro, la transformación es inmediata, es decir, es rápida, porque si no, no seríamos capaces de ayudar a tanta gente. Además, en ningún caso vamos a buscar las experiencias que hay detrás, los sucesos a través de los cuales llegaron a la situación en la que se encuentran. Y no conectamos para nada con el sufrimiento, es decir, no conectamos con ningún recuerdo ni con las emociones que se sintieron en aquel recuerdo, con lo cual la transformación estamos demostrando en todos y cada uno de los casos que es fácil, que es rápida y que no requiere sufrir. Y no solo eso, sino que te diría que el 100% de los casos, y quizá pueda haber uno o dos, no lo sé, ¿eh? Pero el 100% de los casos, cuando los estamos trabajando ahí en directo, tienen el cambio, manifiestan ellos mismos esa transformación, ese cambio, cuando mentalmente o en directo se están enfrentando a aquello que les generaba el problema, que les generaba el conflicto. Con lo cual, pues el objetivo de esos encuentros, o uno de ellos, es precisamente el demostrar eso, ¿no? El romper de forma práctica y romper de forma en directo con voluntarios que van saliendo de forma espontánea en esos encuentros, por romper con esos mitos y con esas creencias limitantes que tienen muchos profesionales y muchas personas, obviamente, que tienen necesidad de ayuda, pues respecto a esa posibilidad de cambiar con esa facilidad y esa rapidez que tenemos. Y sí que es cierto que quizá hace 20 años eso no existía. Es decir, hace 20 años esa posibilidad, esas herramientas para poder tener esos cambios no las teníamos. Pero afortunadamente la ciencia nos ha demostrado una realidad muy distinta, ¿no? Nos ha mostrado que tenemos esa capacidad de llegar al subconsciente y de reprogramarlo. Ahora sabemos que el subconsciente no es una caja oscura, sino que está totalmente estructurado, que hay piezas, que hay memorias que se van generando en distintas situaciones y que tenemos la capacidad de identificar de forma individual cada una de esas memorias y liberarlas. Y claro, ese conocimiento del subconsciente no tiene nada que ver con el conocimiento o lo que se habla del subconsciente cuando se trabaja con una venda en los ojos sin saber lo que se está trabajando, ¿no? Aquí sí que sabemos lo que estamos trabajando, sabemos perfectamente cuando liberamos un trauma emocional qué es lo que estamos liberando. Y no estamos hablando de un diagnóstico, estamos hablando de una memoria que tiene un impacto a nivel energético, que tiene unos condicionantes a nivel neuronal y que tiene unos condicionantes a nivel emocional y mental. Entonces, nosotros trabajamos las memorias en el subconsciente y lo hacemos de forma muy directa, muy rápida, y eso es lo que genera esos cambios y sobre todo que tengas el control de todo el proceso y que no haya efectos colaterales negativos. Es decir, una persona que pasa por nosotros no va a estar mal después nunca. Es decir, que si nosotros hacemos obviamente el seguimiento de esa persona, porque, pues como sabemos, hay memorias que pueden activar o abrir la puerta que se activen otras, pero una persona no va a pasar por un proceso de que cada vez esté peor, 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 hasta que llegue un día en el que, ¡pum!, cambia todo. En nuestro caso, el proceso es estar mejor, mejor, mejor. Entonces, cambia totalmente con los paradigmas que se vienen utilizando en este mundo de la transformación. Y yo creo que, pues eso, estamos abriendo una realidad totalmente distinta, ¿no? Que cuantas más personas lo conozcan, lógicamente vamos a estar ayudando a que este mundo vaya cambiando más rápidamente. Maravilloso. Esa es la misión, por lo menos de este programa, difundir y hacer que llegue más gente. Y con lo que me has dicho me ha gustado muchísimo porque es una analogía muy bonita y muy poderosa, ¿no? Eso que dices primero, de la estructura. Pues yo creo que el trabajo tuyo ha sido fantástico de darle estructura a eso que ya está ahí, ¿no? Dice, bueno, el subconsciente está estructurado, pero antes se veía como alguna caja oscura, dices tú, y entonces como me viene a la mente la definición de la sombra junguiana, ¿no? Que era toda esa parte oscura. Entonces, como que con método integral de alguna manera se ilumina esa parte para darle esa estructura y eso creo yo que es lo que hace que se vuelva sostenible la transformación en el tiempo, ¿no? El poder iluminar la estructura y darle orden, ¿no? Quitar lo que hay que quitar, liberar lo que hay que liberar y poner las creencias que sí tienen que estar. Eso es un gran trabajo y es un trabajo que has hecho tú con toda la planificación de método integra, porque puede que el subconsciente esté estructurado, pero si uno no tiene idea, sigue viendo la caja oscura, ¿no? Entonces,
Beto Integral le da luz a eso, pienso yo, y es muy bonito. Sí, yo te diría que lo que hemos hecho ha sido abrir el capó del coche. El auto, le hemos abierto el capó y ahora sabemos el motor, cómo está, cómo es, cómo se estructura, qué piezas tiene y podemos cambiarlas cuando no funciona alguna. En cambio, antes se intentaba reparar el auto sin abrir el capó, ¿no? Difícil. Repararlo sin abrir el motor y saber cómo funciona es muy complicado. Bueno, ese es el Ferrari, ¿no? El que no Exacto. sabemos que era un Ferrari. Bueno, Efectivamente, ese Ferrari que todos tenemos dentro y que no estamos, que estamos utilizando como si fuera una bicicleta. bueno, ¿sabes qué? La vez anterior que tuve el honor de tenerte por aquí en el programa en vivo, a mí yo me puse nerviosa al principio y ni siquiera mencioné el programa de casos de éxito. Y entonces después cuando lo publiqué, uno de los seguidores que tengo del programa, y bueno, en Instagram me puso ahí un comentario que, cónchale, perdiste la oportunidad de aprovechar que tenías allá a Ricardo para que nos cuentes a tu audiencia de casos de éxito, aunque sea, le hubieses preguntado un caso de éxito que él quiera contar. Y yo, bueno, pero no quería como que en ese momento hablar específicamente de algo, ¿no? Tú me dijiste, vamos a aprovechar el espacio para algo más, ¿no? Que casos, ¿no? Pero si tú quieres contar alguna cosita para satisfacer a nuestra audiencia, algo que te haya Yo parecido sorprendente. es que todos son sorprendentes, sinceramente. A mí, Sí. claro, yo hace años, entre comillas, he dejado de sorprenderme, pero todavía me sorprendo con cada caso, ¿no? Hace años que todas las sesiones que he realizado han sido siempre como representante. Ya no hago sesiones desde hace pues, quizá 4 o 5 años de forma presencial o en directo con nadie, ¿no? Y claro, haciendo la sesión como representante, la información que tienes del cliente es bastante limitada, porque pues te cuenta no sé, tenemos un cuarto de hora de charla, más o menos, y en ese cuarto de hora de charla me explica pues, lo que quiere conseguir, yo le pregunto algunas cosas, sobre todo para enfocar bien el objetivo y para después enfocar bien las creencias. Pero vamos, no profundizamos en nada de su vida, más allá de lo que está relacionado directamente con esto, ¿no? Y tampoco le pregunto nada respecto a lo que considera, cree que puede estar relacionado con lo que le pasa, porque no me importa, ¿no? Es su subconsciente quien nos dirá exactamente lo que hay y lo que no hay. Y claro, después, cuando hacen las sesiones, aparecen cosas que son sorprendentes, ¿no? Que son sorprendentes y que tú dices, hostia, ahora se lo tengo que contar, ¿no? O no, ¿no? Pero hay cosas que dices, bueno, pues esto yo creo que sí, que se lo debo contar. Y entonces, pues cuando le escribo el informe y le pongo el detalle de todo lo que tenía, pues le pongo cosas que después cuando se lo leen, porque yo normalmente no me reúno con ellos después, con los clientes para explicarles las cosas, sino que le envío el informe detallado con la explicación de lo que tenía y de cómo le estaba afectando, de qué manera podría estarle afectando lo que tenía. Y ya, en caso de que tenga dudas, pues ya me preguntan, ¿no? Pero bueno, no sé, casos como, pues un caso de un chico que pues, desde bien pequeñito, súper con problemas de salud, que le tienen que hacer un montón de operaciones desde bien pequeño, con depresión continua, que toda su vida ha estado con depresión, ahora ya con 23 a 22, 23 años, con la carrera acabada y que, pues bueno, con un montón de ansiedad, con miedos a todo, miedo al futuro, con miedo a no ser querido, con miedo a quedarse solo, con, bueno, un montón de miedos, ¿no? Claro, le hago la sesión y yo sin saber nada, pues aparece por ahí que había un aborto de, bueno, un hermano no nacido que estaba con él desde que nació y que pues estaba detrás de todo lo que le pasaba, ¿no? Porque con ese hermano no nacido tenía también una conexión energética permanente, con ese hermano no nacido tenía también una lealtad, bueno, había varias cosas que estaban totalmente vinculadas con el espíritu de ese hermano que se había quedado con él, ¿no? Y bueno, yo pues, le pongo el informe, le explico todo y claro, me contacta la madre, que es a través de quien me había llegado, y me dice, sorprendida ella, diciéndome que, claro, habían leído el informe y, y que se habían quedado sorprendidos, porque, claro, el hijo ni lo sabía, pero la madre había tenido un aborto hacía 40 y pico años, es decir, 20 años antes de que naciera el chaval este. Wow. Y claro, y estaban sorprendidos y entendiendo lo que le había pasado, porque claro,
el espíritu de ese hermano que no había nacido, pues lógicamente ni merecimiento por vivir, ni posiblemente con pues enfado por no haber nacido, etcétera, etcétera, pues estaba detrás de todos los acontecimientos que había venido viviendo y de su estado mental y emocional, ¿no? Y fue curiosísimo porque fue hacerle la sesión y al día siguiente ya era otra persona. Es decir, que realmente Wow. ya el cambio era total en cuanto a su actitud, en cuanto a sus emociones, en su forma de sentirse, de todo. Y no era por quitar el espíritu, evidentemente quitamos muchísimas otras cosas, ¿no? Dentro de la sesión, como bien sabes, pues trabajamos muchísimos otros elementos. Pero lo que realmente estaba detrás, que empezó a articular toda su esencia desde que nació, era precisamente el espíritu de ese hermano. Y es algo Wow. que hay un desconocimiento enorme del impacto que tienen los abortos. Es decir, un aborto, cuando se queda ahí el espíritu de esa persona, pues lo normal es que se vaya con el siguiente hijo. Y es muy habitual que a ese siguiente hijo le hunda la vida, ¿no? Que tenga montones de problemas a nivel de personalidad, a nivel emocional y a todos los niveles. Entonces, claro, son casos que yo no tenía ni idea y digo yo le pongo aquí, se lo pongo todo, se lo explico. Pero después a ver qué me dicen, ¿no? Porque igual me dicen que no han tenido nunca ningún A lo mejor aborto. era un secreto de la mamá, no sabía ella que había tenido, no, nadie Claro, sabía en la familia sobre ese aborto. Y imagínate, efectivamente. sí. Sí, Es que sí, yo digo que, casos así se sí, dan habitualmente, ¿no? Un amigo que me contactó, y además se dedica al tema del desarrollo personal y tal, y me contactó porque tenía pavor al frío y él que se dedica al desarrollo personal y ayudar a otros, decía, es que no puede ser que yo simplemente meterme en la ducha y estoy temblando cuando el agua está simplemente templada, ¿no? Y revisándolo, resulta que lo que tenía era había más cosas, ¿no? A nivel de otras memorias, pero la clave de todo, en ese caso, estaba en una lealtad que tenía yo cuando lo hice la sesión. No pude saber con quién, pero era con alguien que había desarrollado la lealtad siendo niño y que era alguien que no conocía, es decir, que no formaba parte de su entorno, de su vínculo. Y yo cuando, pues nada, le hice el informe, se lo envié, se lo dije, y después al día siguiente, no, al cabo de unas horas, al día siguiente me llama y todo sorprendido, diciendo que, hostia, que por la noche le vino la información, y no solo le vino, sino que le vino por varios caminos la mm, confirmación de que esa persona con la que tenía la lealtad era con una persona que él, cuando era niño, el primer libro que leyó, cuando tenía 8 o 10 años, no, 10 sobre los 10 años me dijo, cuando tenía unos 10 años, era un libro sobre la tragedia de los Andes, donde se estrelló un avión que llevaba un equipo de jóvenes y, bueno, ah, pues el primer libro que leyó fue ese. Y lo leyó porque había visto a su madre que leía ese libro y que lloraba mucho cuando lo leía. Y entonces dijo, pues yo también lo quiero leer. Entonces se leyó el libro y le impactó al punto de que la lealtad la tenía con uno de los protagonistas del libro, que es uno de los supervivientes de esa historia, ¿no? De ese accidente. Y ahí esa lealtad que tenía con ese superviviente de la tragedia de los Andes es la que estaba condicionando totalmente el miedo y el pavor que tenía al frío. Fue quitarle eso y ahora está haciendo entrenamientos de meterse en las piscinas con hielo, ¿no? De esos ya, ya de sé cuál alto es. impacto. Ah, Entonces fue sorprendente porque también fue de un día para otro bueno, acostumbra a ver muchos elementos, muchas memorias, porque lógicamente el hecho de que haya esa lealtad lleva a vivir experiencias pues, configuran una programación en su subconsciente, pues con traumas, con lealtades, con muchas otras cosas, ¿no? Con bloqueos emocionales, etcétera, y con muchísimas creencias, por supuesto, limitantes, que hacen que la persona, pues al final, para realmente salir de ese bucle, no es cuestión de sacar el espíritu en el primer caso, no es cuestión de sacarle la lealtad, es cuestión de sacarlo todo. Es decir, todo el resto de conglomerado de memorias que están ahí, que se han ido formando como consecuencia de una pieza inicial, que son las que hay que poner todas en orden. Es como si llevas en el zapato pues una piedrecita y que pues empiezas a caminar y notas molestia con la piedrecita. Caminas 2 horas, caminas 4 horas y esa piedrecita que estaba en el zapato se convierte en una herida en el pie, ¿vale? Pues lógicamente para curar esa herida no basta con sacar la piedrecita.
La piedrecita es Ujú. lo que originó todo el problema, pero después se han ido generando muchos otros conflictos como consecuencia de esa piedrecita que estaba ahí, de las experiencias que has vivido con esa piedrecita ahí. Entonces hay Y que todos los poner en orden todo lo demás para poder realmente solventar el problema, ¿no? Para realmente dejar a la persona alineada con esa realidad que quiere vivir. sí, y que ese muchacho me está diciendo que de los 10 años, o sea, tuvo muchos años con esa lealtad, que quién sabe en cuántas otras cosas le estaba afectando. O sea que, wow, Sí, increíble, sí, sí. Bueno, o sea que increíble. casos continuamente, yo creo que cada sesión es un caso, sinceramente. Sí, así es. Sí, yo digo que su consciente en ese caso, o sea, cuando hacemos un protocolo es como hacer una radiografía, porque muchas veces salen cosas que la persona no tiene idea. Y lo más increíble o bonito, no sé cómo, qué calificarlo, es que a veces ni siquiera hace falta decirle específicamente algo que salga allí, ¿no? Sino que simplemente el sanarlo, ¿no? Yo tengo un Sí, sí, caso de una no. persona con que estuve trabajando joven y también trabajé con la mamá, pero la mamá sí me llegó a contar cosas específicas que la persona no conocía. Y todo salía en el subconsciente y yo podía atar los cabos, porque veía eso, Claro. ¿no? Esa radiografía, pero al final el enfoque era los objetivos que se estaban haciendo y sanar a la Sí, persona, sin tener que ir a, claro, a esas experiencias, ¿no? ujú. Yo cuando te cuento estas anécdotas es lo que a mí me sorprende ahora, ¿no? O sea, ya, a mí me han dejado de sorprender los resultados. ¿Por qué? Porque lo normal es que cada sesión tenga resultados. Entonces ya el hecho de que la persona quede alineada y su vida cambie al día siguiente, ¿no? Y que los resultados se den como se espera, no me sorprende nunca ya. Entonces me sorprende cuando encuentro estas cosas que para mí son una sorpresa, ¿no? Que para mí son algo especial dentro del propio proceso. Y decías algo que es muy interesante y que realmente es así. Decías que era como si hiciéramos una radiografía, ¿no? Al final, lo que estamos haciendo con Método Integra es que estamos haciendo una radiografía del subconsciente, es decir, de la mente de la persona, para poder saber identificar lo que realmente tenemos que trabajar. Y obviamente después lo trabajamos y lo dejamos todo en orden. Pero ahora tenemos la capacidad, que yo creo que es el factor más diferencial de cara a lo que es el mundo del desarrollo personal y el mundo de la psicología y todo esto, que es que antes no se miraba dentro del subconsciente y no se trabajaba sabiendo lo que había, igual que en otros ámbitos de la medicina sí que se puede hacer ese escáner o se puede hacer esa radiografía y tal, con la mente no. Pues ahora sí. Es decir, ahora nosotros lo hacemos y eso nos permite ir directamente a tocar las piezas que hay que tocar, no a trabajarlo desde fuera con simbolismos o con cosas que sin saber realmente lo que hay y cómo está impactando, sino perfectamente, vamos aquí, ¿dónde hay que meter el dedo? Aquí, aquí, aquí. Pues venga, metemos el dedo aquí, aquí, aquí. Es decir, liberamos todo eso y ya, pues después volvemos a hacer la radiografía y ya no está el problema, ¿no? Eso es un símil muy bonito que has puesto aquí encima de la mesa. Sí, sí, es fantástico, la verdad que sí. A mí me encanta y me parece apasionante realmente ese proceso, ese proceso de la radiografía, de mostrar eso y, por supuesto, todo lo que es cómo todo se va engranando, cómo todo se va dando resultados incluso en cosas que no nos imaginábamos. A mí me ha pasado, incluso el año pasado me diste un código, me acuerdo, como en septiembre, y yo me quedé loca porque tuvo efectos que yo no me imaginaba en mi vida, que, wow, yo dije, Dios, de que no, sin haberte comentado nada. Así que yo digo que, bueno, estoy contenta con ese código que nos adelantas que ya viene pronto para empezar a aplicarlo. Prontito, prontito, prontito. Ya los facilitadores, ya expertos, ya vais a tener prontito esa herramienta nueva. Qué bueno, qué bueno. Y la parte de las liberaciones que estás haciendo de trauma, bloqueo, ¿eso también viene pronto para enseñar? ¿Tan pronto Eso como no lo los sé códigos? todavía. Por ahora no. Por Por ahora. ahora el enfoque de todo lo que voy a enseñar va a ser pues, en un trabajo individual, ¿no? A través de las sesiones individuales. Toda la otra parte que es más colectiva, por ahora tengo que seguir experimentándolo mucho y jugando mucho más con eso. Me tengo que entretener más todavía. Ok, está bien. ¿Cuál ha sido el desafío más importante o que tú veas para simplificar todo esto, que es realmente extraordinario, de esto que hablamos de darle estructura al subconsciente, pero además simplificarlo para enseñarlo a todo público, pues a gente
profesional, no profesional, gente que pueda aprender la técnica y aplicarla para sí mismo, e incluso luego poderla aplicar en familiares, amigos. Mira, claro, es que hay que entender cómo nació Método Integra y cómo ha ido evolucionando y después dónde está el desafío, ¿no? ¿Dónde ha estado el desafío más importante? Claro, el Método Integra nació siendo muy pequeñito. Muy pequeñito me refiero a nivel de lo que abarcábamos en la transformación, ¿no? Empecé con bloqueos emocionales y creencias. Esos fueron los orígenes de Método Integra. Cuando empecé el primer curso para enseñar, pues que ni siquiera tenía nombre de Método Integra, pues para enseñar lo que eran esos inicios de Método Integra, trabajábamos esos dos elementos. Después fui dando entrada a otros, ¿no? Pues a las lealtades, a los acuerdos kármicos y algunos otros. Posteriormente, también introduje los traumas emocionales, que era algo que durante mucho tiempo no tenía y que pues al final acabé entendiendo y viendo los traumas como esa pieza que realmente es importantísima dentro del subconsciente. Y ya después, pues dimos entrada a todo lo que es el mundo energético y posteriormente cuando llegó la pandemia, y yo digo siempre que gracias a la pandemia, que me dio tiempo para poder dedicarme a investigar muchas otras cosas, pues todo lo que posteriormente vino, tanto del subconsciente como del mundo energético, como del tema de conexiones con terceros, etcétera, etcétera. Claro, del enfoque inicial, donde era un proceso muy simple, que trabajábamos dos memorias. Después pasamos a trabajar, pues quizá con 8, ¿vale? A lo que finalmente teníamos, donde hay más de 60 elementos distintos que tenemos que trabajar en los protocolos, lógicamente introduce una complejidad muy grande a la hora de hacer sesiones. Y es una complejidad que lleva a que las sesiones duren muchísimo más de lo que lógicamente duraban al principio. Ahí es donde está, o donde ha estado para mí el mayor reto. El mayor reto, por un lado, para hacer que las sesiones puedan fluir, para que no se conviertan en algo Pesado. tedioso, porque son muchas las horas que tienes que dedicar. Y por otro lado también, el segundo reto importante que tenía delante era el de la separación de lo que es el mundo energético de lo que es el subconsciente. Porque, pues, lógicamente, yo iba enseñando Método Integra incorporando los elementos adicionales que en cada momento iba desarrollando y eso hacía que, pues, no hubiera una estructura lógica en cuanto a la separación de temáticas, ¿no? Entonces, ese cambio importante para buscar la eficiencia a la hora de hacer los protocolos y para no mezclar temas que no se deben mezclar, porque hay temas que lógicamente las personas sí que pueden estar receptivas para hablar de ello y para escucharlo y para trabajarlo, y hay otros temas que no, porque son temas tabú y porque las personas pueden tener miedo. Esa reestructuración que teníamos que hacer para mí ha sido el mayor reto, porque suponía darle un vuelco total a toda la formación que teníamos. A toda la formación, a toda la estructura como teníamos de los facilitadores y evidentemente pues suponía pues, hacer que posiblemente muchos facilitadores se sintiesen mal porque dicen yo que ya lo he estudiado todo ahora tengo que volver a aprender algo nuevo, ¿no? Y en el fondo sí, porque la mayor parte de los contenidos son los mismos, ¿no? Cuando hicimos la reestructuración, las dos certificaciones de expertos, la mayor parte de los contenidos son distintos, pero el modo en el que se aplican los protocolos son totalmente distintos. Entonces, ese modo distinto de aplicar los protocolos es lo que va dirigido a cubrir esos dos retos, ¿no? De hacer más eficiente nuestro trabajo, de hacer más eficiente la realización de los protocolos y de no meter por medio temas que a las personas les pueden generar conflicto. Y bueno, y ahí está el reto grande que nos permite después hacer protocolos, pues teniendo las preguntas de control y sabiendo que es modular la forma de aplicar los protocolos, que, como digo, nos permite hacerlos, pues en algunos casos de forma muy rápida. Si el subconsciente nos dice que hay que trabajar cosas, muy pocas cosas, pues es muy rápido, ¿no? Los encuentros de los lunes, donde trabajamos fobias y trabajamos duelos, yo diría que el 70-80% de los casos me limito exclusivamente a trabajar traumas, bloqueos emocionales y creencias. ¿Por qué? Porque esos temas en concreto, en un porcentaje muy grande de casos, se resuelven simplemente tocando esas memorias. Hay otros casos en los que no, ¿vale? Pues no, pues tenemos que tocar muchas otras cosas.
Pero ¿qué ocurre? Que cuando le preguntamos al subconsciente, cuando tenemos las preguntas de control en los protocolos, nos dice exactamente pues si tenemos que ir por un camino corto o si tenemos que seguir un camino largo. Y en función de eso, pues las sesiones se van a hacer más largas o más cortas, ¿no? Entonces, ese ha sido un reto para mí muy importante, volver a hacer manejables unos protocolos que se habían hecho muy grandes. Y el otro reto importante, que es en el que estoy, es el volver a la simplicidad. Inicialmente Método Integra era muy simple. Como digo, teníamos muy pocas memorias que trabajábamos. En cambio, pues con el paso del tiempo se ha convertido en algo muy grande, ¿no? Porque son muchas las memorias distintas que podemos trabajar. Eso hace que los protocolos, aunque sean modulares, aunque podamos ir muy rápido en algunos casos, pues no dejan de tener una complejidad grande porque incorporan muchas cosas. Entonces, el siguiente reto, que es en el que estoy, es volver a la simplicidad, es el buscar que se puedan hacer las cosas de forma simple, ¿no? Y los códigos van en esa dirección. Los códigos vamos a simplificar una parte que no tenemos control sobre ella, porque pues muchas veces depende de nuestro cliente, como bien decías, de que pues él mismo tome la iniciativa de pues darnos feedback de cómo sigue, de regrabarse las creencias o de liberar alguna memoria que le quede pendiente por liberar y que le hemos dado la instrucción o la indicación de que lo haga. Entonces, claro, esas partes que se escapaban de nuestro control y que lógicamente condicionan el resultado, si somos capaces de limitar ese impacto pues que puede tener por ahí el hecho de que ese cliente haga más o menos, pues lógicamente los resultados van a ser mucho mejores. Y por ahí van los códigos. En hacer Wow. simple esa parte que es compleja y que se nos escapa del control. Bueno, a mí me Así que encanta que vamos yo, hacia la simplicidad. yo Ese es el... llegué cuando todavía no estaba al nivel 3, o sea, vi esa partecita de 8 como tú dices, y ver luego cómo se fue transformando. Bueno, para mí ha sido súper maravilloso, porque he ido viendo esos cambios, cómo se ha ido agregando, ahora luego la formación modular. Y yo, por ejemplo, en lo personal tuve como esa resistencia con lo de los módulos en el aspecto de, bueno, si están 50.000 elementos y entonces ahora preguntar si es módulo uno, módulo 2, o sea, hacer ese cambio interno de eso, de saber que puede ser simple, de que solo pueden haber dos memorias y igual es el trabajo, ¿no? Es como de la transformación, ¿no? Claro, A es que que sea tan potente, ¿no? Con dos cositas que uno muchas veces lo revisa. queremos, ya que sabemos mucho, queremos hacerlo todo. Y no, Exacto. hay que buscar el resultado, tenemos que estar enfocados en el resultado. Y Sí, estar enfocado en el resultado significa hacer lo mínimo posible para conseguir el resultado. Y ya está. De claro. esa forma vamos a Pero, ser eficientes. pero es un engaño de la mente consciente porque fíjate, no sé si has escuchado ese refrán que dice, pues es como un dicho, no sé, que llamas a un señor para que te revise la nevera y viene el señor, la nevera no funciona. Entonces llega el señor y te va el mecánico y va y nada más aprieta un tornillo. Entonces, y te cobra. Entonces, bueno, pero ¿cómo me va a cobrar todo eso si usted nada más apretó un tornillo? Entonces el mecánico le dice, sí, pero yo sé cuál es el tornillo que tenía que apretar y cuánto lo tenía que apretar. Entonces, ese señor sabe todas las piezas de la nevera, sabe todos los procesos, sabe cómo debe funcionar, dónde deben estar las cosas. Esa es la analogía con, sabemos las 50 piezas que pueden estar detrás en un protocolo, pues como decir, en una ficha de un protocolo. Pero con saber que preguntas solamente, es mi módulo uno, bueno, solamente bloqueo trauma o bloqueo trauma y creencia, y así sucesivamente, tú sabes que está todo eso, pero que nada más había que apretar allí el tornillo del bloqueo y listo. Entonces es el mismo Claro, trabajo, el mismo conocimiento. A nivel subconsciente, tu subconsciente revisó toda la información, pero a nivel consciente, a nivel de tiempo, el consciente solamente dijo, módulo uno, pa, listo. pues sí, así es. La eficiencia está en saber utilizar los conocimientos y dedicar el menor tiempo posible para resolver el problema. Y ahí es donde estamos. Y por eso precisamente que decías, es por lo que hemos pues cambiado los nombres de la formación, de las certificaciones, y ahora hablamos de certificación de expertos, porque estamos realmente formando a expertos en el subconsciente y a expertos en el mundo energético. Es decir, personas que saben resolver los problemas que hay en el subconsciente de una forma muy eficiente
pues sabiendo tocar todas las piezas, todos los elementos en caso de ser necesario y sabiendo tocar muy pocas en caso de ser necesario tocar pocas. De ahí que se llame así, ¿no? Certificación de expertos en el mundo energético y certificación de expertos en el subconsciente. Así es, así es. Bueno, fantástico. Bueno, Ricardo, yo creo que hemos tenido una muy provechosa entrevista, de verdad que ha sido maravilloso tener la oportunidad de conversar contigo, de preguntarte estas cositas, estas novedades, de enterarnos. Y bueno, nada, de celebrar de esta manera los avances de Método Integra y bueno, tener yo la posibilidad de este espacio de difusión también, de verdad que sí. Bueno, te agradezco mucho estar aquí y compartir con nosotros. Pues muchas gracias, Carmen Cecilia, y enhorabuena por este programa que haces tan bonito y que transmite tanta esperanza a tanta gente, porque todos estos Gracias. testimonios que estáis compartiendo cada semana ayudan a muchas personas a ver esa realidad de forma totalmente distinta, ¿no? A ver una luz de esperanza a problemáticas que muchas veces piensan que no tienen solución. Así es, exacto. Es inspirado, pero también es bonito, esperanza, es verdad, bonita palabra. Bueno, Ricardo, un abrazo grande entonces. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en nuestra audiencia. Y bueno, a seguir adelante. Igualmente. Sí, muchas Chao, un gracias. abrazo y besos para todos. Besos, chao.